Hola, esto es The Energy Creator O1 y lo que vamos a ver hoy es la historia de las consolas de juego. La primera consola nació en 1972 y era la Odyssey Magnavox. Luego en Argentina la replicó la Telematch. Y después Atari sacó su modelo Pong. Este que tenemos acá es el último modelo Pong que sacó Atari, allá por 1975-1976. Es una consola que se conecta al televisor vía RF por la antena y para ver la imagen tenemos que sintonizar el canal. El sonido sale de la consola, no se transmitía al televisor. Aquí adentro hay un parlante donde básicamente el sonido, que es muy escueto porque es solamente un bip cuando la pelotita rebota en las barras o cuando se pierde el partido. El control está básicamente armado por un potenciómetro y una perilla que comanda ese potenciómetro. El mismo principio está usado en la Magnavox, en la Telematch y acá en el Atari. Este potenciómetro o esta perilla lo que hacen es comandar una barra en la pantalla que hace rebotar una pelotita. La pelotita se va deslizando por toda la pantalla y hay que hacerla rebotar. Esta consola tiene varios juegos, pero básicamente son 4 juegos con diferentes niveles y además tiene la opción para varios jugadores. Hasta 4 jugadores, dado que la consola esta tiene la opción de conectar 4 controles. En paralelo a la Pong, allá por 1977, también se fabricaba esta consola llamada Video Pinball. Esta consola es más individualista porque es para una sola persona. No tiene opción a conectar más puertos ni controles externos. Es solamente con una perilla delantera o con estos dos botones de costado. La perilla delantera se usaba para juegos porque tiene algunos juegos precargados esta consola. Y la perilla se utiliza básicamente para lo que eran los juegos tipo Pong, donde teníamos abajo una barra que teníamos que desplazar de un lado hacia otro de la pantalla. Y estos botones de acá de costado comandaban los juegos tipo Flipper, donde la pelotita iba rebotando por unos resortes en toda la pantalla y abajo teníamos dos barras donde hacíamos accionar con estos dos botones y enviábamos la pelotita nuevamente para arriba. Por eso es que se llamaba Pinball. Esta consola se conecta también al televisor vía RF, pero igual que el Pong, no sale el sonido por la televisión, sino que sale por un parlante que tiene acá incorporado esta consola. Luego de las Pong nace el Atari 2600, allá por 1977. La primera Atari 2600 tiene un frente símil madera, tiene 6 perillas y a esta particularmente se la denominó Heavy Sixer porque es pesada. Tiene un plástico muy grueso, esa es la forma de identificar. Es la primera Atari 2600 fabricada en Sunny Valley. Tiene 6 perillas y el frente de madera. Pero es pesada porque adentro la placa electrónica está cubierta por una chapa metálica de alto espesor que justamente se utilizaba para evitar interferencias y que la imagen sea lo más nítida. Luego vino una versión más ligera. Esta es la misma consola, pero ya el plástico es más refinado y es más liviana, ¿sí? Estas consolas lo que tienen son entradas para 2 controles y la alimentación. Se conectaban con un cartridge o cartucho. El cartucho lo que tenía es una memoria ROM. Estas consolas son las primeras en tener procesador. Por eso al instalarse el cartucho con una memoria ROM, automáticamente salía andando el juego. Cada juego podía comandarse o jugarse con diferentes controles. El joystick denominado palito es el más convencional, más conocido, y con esto se comandaban casi la totalidad de los juegos. Pero había otros controles, como estos con perilla. Había
un juego de pads numéricos, y con este pad numérico se podían jugar algunos juegos, entre ellos algunos de matemática, ¿sí? Y otros de descubrir algunos números o algunas ecuaciones. Muy pocos juegos utilizaban estos controles. Y por último, había un pad. Este pad era multiuso porque se le podía poner un cartón aquí, donde el cartón te indicaba la función de cada tecla. Este fue muy famoso con el juego Star Riders. El juego Star Riders venía ya con este control. Las consolas 2600 ya incorporan color. De hecho tenían PAL o NTSC, acorde a la norma del país. Pero debido a que en su momento, cuando salían estas consolas, existía el tubo de rayos catódicos y estaba justo el interín donde se terminaba el blanco y negro y empezaban a aparecer los primeros televisores color, para tener una buena definición del juego podíamos optar con esta perilla para seleccionar blanco y negro o color. Si nosotros veíamos en un televisor blanco y negro un juego en color, no iba a tener mucha definición, porque el blanco y negro hacía que la pequeña diferencia entre los colores se mezcle y no podamos notar a grosso modo la diferencia de colores en la pantalla. Entonces se lo ponía blanco y negro para que haya mayor contraste y de esa forma verlo mejor. Luego salió la versión toda negra de la consola, ya desapareció el frente símil madera y pasan a ser 4 teclas. No es que desaparece una tecla, sino que pasa a estar atrás. Es básicamente el nivel de dificultad. Se incorporan acá atrás y los controles de los puertos de los controles pasan a estar acá arriba. Esta consola nació allá por 1981 y en esa época, como estaba de moda la película Star Wars, a esta máquina, que es toda negra, se la denominó Darth Vader, porque obviamente era todo negro, ¿sí? Este es un cartucho que se fabricó allá por 1982. Obviamente salió con la emisión de la misma película, E.T. Este cartucho es muy simbólico, dado que trae consigo una historia, una fábula inventada o no, pero la podrán encontrar acá en YouTube, donde se menciona que Atari con este juego hizo un gran fracaso, porque con el ímpetu de Atari de emitir este juego al mismo tiempo que la película, apuró a los ingenieros para que desarrollen el juego, y ese apuro resultó en un juego muy deficiente. Tenía unas fallas, de forma que era muy difícil jugarlo, porque el ET se caía en un pozo y no había forma de sacarlo. Ante esa falla y tantas devoluciones de este cartucho, Atari tomó la decisión de enterrarlos en un desierto en México. Bueno, aparentemente, y acorde a algunas versiones que usted podrá encontrar acá en YouTube, fueron a un lugar ahí en México donde realizaron excavaciones y realmente, acorde a las menciones que hacen, descubrieron millones de cartuchos enterrados. Eso fue justamente para ocultar terribles fallas que casi lleva a la quiebra Atari. La última versión de la Atari 2600 es la Junior, Atari 2600 Junior. Es mucho más compacta, mucho más ligera. De esta versión de consola Atari hay muchas, pero muchísimos clones que se fabricaron localmente en China y en muchas partes del mundo. De hecho, la Atari 2600, el formato fue mejorado incluso por las empresas que hicieron copia de esta consola, porque incorporaban juegos, cosa que no tenía Atari. Esta consola únicamente funciona conectando un cartucho, tal como las 2600. Sin embargo, los clones tenían varios y muchos juegos precargados, o sea, tenían una memoria ROM con muchos juegos precargados en la consola, con lo cual no era necesario conectarle un cartucho. Esta
La Atari 2600 Junior es la última Atari de la serie 2600. Avanza la tecnología y empiezan a aparecer a principios de los 80 las primeras microcomputadoras. Atari lanza la serie 400, luego la serie 800. Lo que tenemos acá es la Atari 800 XL. Lo que vemos primero es que aparece el teclado. El puerto para cartucho sigue estando. El cartucho es un poco más chico que el mítico de la Atari 2600. Obviamente los juegos son de mejor calidad. Y acá podemos programar, ¿sí?, en el BASIC que traía cargado estas computadoras. Pero además teníamos opciones para incorporar programas, juegos, ¿sí?, conectando acá atrás dataset o disquetera. Esta es la Atari 65 XE con 64K de memoria. También salió con 128K de memoria la Atari 130. Básicamente es la misma máquina, pero adentro internamente tiene más memoria RAM. A estas microcomputadoras se les conectaba, como bien dije, el dataset o disquetera. El dataset es este reproductor de sonido, donde nosotros poníamos el cassette de cinta magnética, tecleábamos un comando en los teclados de las computadoras, apretábamos play y la cinta empezaba a rodar, ¿sí? A medida que pasaba la cinta, el sonido era transmitido e interpretado con la computadora como códigos binarios que armaban un programa, ¿sí? Esto era a veces extenso, a veces había que esperar unos cuantos minutos para que cargue, y si había error había que volver a hacer todo de vuelta, rebobinar la cinta, volver a poner play en el teclado y el play también en el dataset. Este es un cassette de cinta que venía con un conjunto de Atari, ¿sí? Fíjense que de un lado dice utilitarios y del otro juegos, ¿sí? Uno lo podía poner de un lado o de otro y cargaba programas que ya traía ese cassette. Obviamente también tenía la opción de grabar, ¿sí? Grabábamos los de cassette a cassette, o bien los programas que nosotros incorporábamos con el sistema operativo BASIC a través del teclado. Y esta es una disquetera. Esta es una disquetera de Commodore, de la mítica Commodore 64. Acá se inserta el disquete. El disquete también tiene dos lados, se podía poner programas de un lado como de otro, ¿sí? También se tenía que incorporar el comando en el teclado y automáticamente acá empezaba a leer. Obviamente la disquetera tenía un acceso mucho más rápido, ¿sí?, para cargar juegos en la computadora. Atari también lanzó esta consola, donde básicamente es una Atari 65 XE, pero el teclado venía aparte, porque había muchos usuarios que usaban la computadora solamente para jugar. Entonces, al tener cartuchos, nosotros no necesitábamos tener un teclado. De hecho, esta máquina, cuando se arranca sin teclado conectado y sin cartucho, tiene un juego precargado, ¿sí? Esta consola se vendía con el teclado, con un cartucho, ¿sí?, y con una pistola que se conectaba en el mando de juego, ¿sí? Esta pistola venía adosada a este juego, que es el Backhand, donde en la pantalla aparecía un gusanito que iba recorriendo la pantalla. También aparecían algunas arañas, y con la pistola teníamos que apuntar y dispararles, ¿sí? Esto funcionaba con los televisores de tubo rayos catódicos, porque esa pistola lee el barrido de la luz del rayo catódico, y no es viable jugar esos juegos
con los actuales televisores LED o LCD.